Noticias en Hechos Ecuador. Atención, en un ambiente de creciente tensión laboral y social, las principales centrales sindicales del Ecuador, aglutinadas en el Frente Unitario de Trabajadores FUT y la Unión Nacional de Educadores UNE, anunciaron una serie de movilizaciones a nivel nacional. La medida responde a lo que califican como una ola de despidos masivos en el sector público, impulsada por el gobierno del presidente Daniel Noboa, y una alarmante campaña de desprestigio y persecución contra el movimiento sindical. Durante una rueda de prensa conjunta celebrada la mañana del día de hoy, los dirigentes denunciaron que las políticas gubernamentales no solo precarizan el empleo, sino que también atentan contra la estabilidad de los servicios públicos esenciales y buscan silenciar las voces de protesta. Miremos. Sector público. La señora vocera del gobierno de Noboa ha planteado que serán 5.000 trabajadores despedidos de la función pública y que no se tocarán a trabajadores de educación y de salud. Si revisamos minuciosamente cuáles son los trabajadores que están siendo sacados de la administración pública y de los servicios públicos, vamos a observar que lamentablemente se está tocando a trabajadores de la salud y a especialistas de las empresas públicas. Están dejando sin técnicos, sin especialistas a las empresas públicas. Eso va a tener un impacto directo en la prestación de servicios, pero también en el funcionamiento, por ejemplo, de Petroecuador. Un gobierno ineficiente, incapaz de resolver los problemas, está despidiendo a técnicos de la función pública y de los servicios públicos. Eso es absolutamente grave y eso debe comprometer a la lucha de todo el pueblo ecuatoriano, no solamente de los sectores organizados. Por otro lado, para evitar que haya movilizaciones, para evitar que los sectores sociales, que tradicionalmente, yo les recuerdo, señores periodistas y al país, que el Frente Unitario de Trabajadores se constituyó en épocas de la dictadura para plantear que el país se democratice, ¿sí? Y el Frente Unitario de Trabajadores en este momento está enfrentando una campaña de desprestigio dirigida desde los más altos niveles del gobierno. ¿Por qué necesita eliminar las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales? ¿Por qué necesita desprestigiarlas usando recursos públicos? Ha implementado esa campaña de desprestigio. ¿Para qué? El objetivo es detener la protesta social y hacer... La Unión Nacional de Educadores junto al Frente Popular y en algunas con participación del FUT desarrollará en las 23 provincias del país. Y ustedes van a ver ahí a más de 30 organizaciones participando, desde trabajadores, desde organizaciones de la educación de derechos humanos y desde las organizaciones de las cooperativas de ahorro que también han participado, que están participando. Y quiero adelantar algo, no es que va a empezar ahora. Ya empezaron desvinculándole, botando a la calle a la compañera Mercy Maldonado, vicepresidenta de la CONACEP, al compañero Gabriel García de ANTE. Es decir, estas leyes y este decreto es la antesala para criminalizar la lucha social. Se están blindando jurídicamente para criminalizar la lucha social y por eso también están desde ya despidiendo y botando a la calle a varios dirigentes sindicales. Por eso es que la movilización el día de mañana ha sumado adeptos, ha sumado organizaciones sociales y populares e institucionales, como insisto, más de 30 organizaciones participarán. Los líderes sindicales expresaron su más enérgico rechazo a los despidos que, según una vocera del gobierno, ascenderían a 5.000 trabajadores del sector público. Aunque inicialmente se aseguró que los sectores de salud y educación no serían afectados, los representantes de los trabajadores afirmaron tener pruebas de que personal de salud y técnicos especializados de empresas públicas estratégicas como Petroecuador ya están siendo desvinculados. Esta acción, advirtieron, no solo deja sin sustento a miles de familias, sino que también desmantela la capacidad técnica del Estado, lo que podría tener un impacto directo y negativo
en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. Calificaron al gobierno de ineficiente e incapaz, señalando la contradicción de despedir a personal técnico y especializado en un momento crítico para el país. Además de los despidos, los sindicatos denunciaron una estrategia deliberada por parte del gobierno para debilitar y criminalizar la organización social. Según los dirigentes, se ha puesto en marcha una campaña de desprestigio financiada con recursos públicos, dirigida desde las más altas esferas del poder. El objetivo, afirmaron, es detener la protesta social y eliminar a las organizaciones sindicales como contrapeso. Mencionaron casos concretos de persecución como el despido de la vicepresidenta de la CONACEP, Mercy Maldonado, y de Gabriel García, dirigente de la AMPE. Estas leyes y este decreto son la antesala para criminalizar la lucha social, sentenció uno de los voceros, refiriéndose a las herramientas legales que a su juicio el gobierno está implementando para blindarse y reprimir la disidencia. Ante este escenario, el Frente Unitario de Trabajadores y la Unión Nacional de Educadores convocan a una jornada de movilización nacional que se llevará a cabo en las 24 provincias del país. El presidente del FUT, Edwin Bedoya, confirmó que las marchas se mantendrán firmes con una convocatoria principal para el día de mañana, que partirá desde la Caja del Seguro hacia la Corte Constitucional. Por su parte, Andrés Quispe, presidente de la UNE, destacó que más de 30 organizaciones sociales y populares se han sumado al llamado. Subrayaron que estas acciones son una respuesta a la falta de diálogo por parte del Ejecutivo, que se ha negado a establecer espacios para debatir y encontrar soluciones consensuadas a los problemas del país. Ataques que dan al movimiento sindical significa que el Frente Unitario y las demás organizaciones propiciaremos acciones de defensa jurídica, también de resistencia y otras acciones que nosotros nos veremos obligados a tomar porque el gobierno no entiende de diálogo social, no entiende de debate y no ha habido ni siquiera los espacios adecuados para poder sentarnos en la mesa y dialogar como personas racionales. Este aspecto, como digo, no tiene nada que ver con el tema de la crisis que vive el país, las medidas que están tomando y por tanto el Frente Unitario de Trabajadores sigue en pie con las movilizaciones que han sido ya programadas para el día de mañana, jueves, hacia la Corte Constitucional y además también la convención de los pueblos y de las organizaciones sociales que tendrá lugar el día 16 de agosto en el local de la UNE, donde estarán las organizaciones del sector público y organizaciones sociales de toda índole, el Frente Unitario de Trabajadores. De lo malo bueno hemos logrado un proceso unitario importante que va a permitir de alguna manera echar abajo todas estas pretensiones dictatoriales del gobierno de turno del presidente Noboa. Nosotros hemos llamado por todos los lados a un diálogo social, pero como digo, no ha habido fruto en este tema del llamamiento y por tanto nosotros como Frente Unitario de Trabajadores haremos llegar nuestros reclamos a las instancias internacionales y nacionales. En conclusión, los sindicatos ecuatorianos han declarado un estado de movilización permanente frente a lo que consideran una agresión directa del gobierno de Daniel Noboa contra los derechos de los trabajadores y la estabilidad del sector público. Las protestas no solo buscan la reincorporación de los despidos, sino también defender el derecho a la organización y a la protesta social, que ven amenazado por una política de persecución. Los líderes sindicales hicieron un llamado a todo el pueblo ecuatoriano a unirse a la lucha, argumentando que las medidas gubernamentales afectan al conjunto de la sociedad y comprometen el futuro de los servicios públicos y la democracia en el país. ¡Upa! ¡Qué grave que está esta situación! Bueno, hay que mirar qué pasa, pero créanme que se le viene duro al gobierno. Suscríbete ahora a
Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos, sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.